Eh, Muy buenos días otra vez para todos, espero que se encuentren muy bien. Listo, chicos. La idea del día de hoy es poder retomar el tema que estamos viendo esta semana, que son las superestructuras, la microestructura y la macroestructura, desde un ejercicio académico un poco más, vamos a decir, más elaborativo, más planeado. Entonces, la idea mía del día de hoy, con la colaboración de todos ustedes, es que los que tengan problemas de conectividad, perdón, paréntesis, pueden apagar la cámara pues para que les mejore la resolución. Pero hoy sí necesito que todos estemos en clase en la medida de que pues son ustedes los que van a hacer la clase, acompañado con lo que yo les traté de explicar esta semana, perdón. Entonces, ¿qué quiero que hagamos? Teniendo en cuenta, teniendo en claro, vamos a hacer una especie de recorderis para entrar como al trabajo que quiero que hagamos. ¿Qué es la superestructura? O sea, de manera general, no tienen que leer el concepto exacto, porque igual yo di un concepto muy extenso. Pero ¿qué es en manera general la superestructura de un texto científico o argumentativo? ¿Quién se acuerda? Que son estructuras globales independientes del contenido. Muy bien, sí, está bien la definición. Pero yo les di una especie de símil, una especie de comparación un poco brusca, pero muy cierta. ¿Qué es la superestructura? Que yo lo mezclé un poquito con biología y dije, la superestructura es esto. Lo que dijo Mora está muy bien, Sofía, está perfecto, pero Es como lo que hace que un texto tenga sentido, como el orden que se debe llegar. Bueno, sé, algo así. sí está bien. O sea, no es que esté mal la definición, pero estoy buscando, ustedes me conocen a mí, chicos, mientras estoy buscando la palabra indicada en la medida de que yo la dije y que... El esqueleto. Perfecto, el esqueleto. O sea, lo que Natalia y lo que Sofía dijeron no es que esté mal, está bien, está muy bien construido y está así. Pero entonces, cuando hablamos de la superestructura, es el esqueleto, que uniéndome a lo que dijo Sofía es eso que está en el texto, pero no está explícito en el texto, es la estructura que empieza a manejarse. ¿Y qué es la macroestructura? Es lo que apunta a la parte de las oraciones y los párrafos. No, esa es la micro. ¿No? Ah, sí. La macroestructura, ¿cuál es, chicos? El grillito. El músculo. Ah, perfecto, muy bien. La macroestructura viene a ser como ese músculo, en palabras de Sofía vendría siendo como el contenido general que tiene el texto, ¿sí? Las ideas principales, lo que encaja y lo que le empieza a dar forma. Ahora sí, Sofía, ¿qué es la microestructura? A todos. ¿Ah? Sofía, tú la definiste ahorita, ¿me lo repites, porfa? Ah, ¿yo? Sí. Es lo que apunta hacia la parte de las oraciones y párrafos. Perfecto. Ya la microestructura. ¿Cómo? No. La microestructura son esos detalles que empiezan a darle forma a lo demás, algo así como la piel, el vellito, sí, como lo que nos da la apariencia. Entonces, estamos viendo entre comillas a los escritos o a los textos como seres vivos, ¿sí? Pues, por así decirlo. ¿Qué quiero que hagamos en el día de hoy? Quiero que entre todos pensemos un tema y lo pasemos por el proceso de superestructura, macroestructura. Elaboremos así sea 2, 3 párrafos en los que podamos detallar la microestructura. Es decir, cómo hacemos un proceso de escritura de cualquier tema que ustedes escojan. No lo quiero limitar a mi parecer o a una opinión muy personal, sino quiero que ustedes me ayuden a plantearlo, ¿sí? Cosa de que el texto pueda tener la autonomía, perdón, la autoría totalmente de ustedes. Yo voy a compartir un documento Word. Muy bien, ahí con ese inglés. Y en el documento Word
vamos a ir elaborando. Entonces, lo primero que hay que pensar siempre es en la superestructura. Pero antes de la superestructura es plantear el contenido. Sí, plantear el contenido. Para plantear el contenido, chicos, nosotros tenemos que pensar el tema. Entonces, ¿sobre qué tema les gustaría escribir o que hablásemos? Coronavirus. Vale, muy bien. Listo. Entonces lo voy escribiendo una propuesta. ¿Se alcanzan a ver? Sí. Sobre el feminismo. Profe, Muy es bien. que el internet me está fallando, entonces no, Bueno, le está fallando. Ya nos dimos cuenta. Listo, el feminismo. ¿Qué otro tema, chicos? Terrorismo. Vale, el terrorismo. Tráfico. ¿Perdón? Narcotráfico. Narcotráfico. ¿Dónde está Philip, que no dijo nada del narcotráfico? Le tocó a Sofía. A Camila, perdón. Narcotráfico y el terrorismo. Bueno, fue primero el terrorismo y después el narcotráfico. Sobre el capitalismo. Creo que está encendido. Es que estoy El carana. impacto psicológico en la cuarentena. Listo. Pero entonces vamos a empezar a escoger uno. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Por votación o qué? Y levanten la mano, ¿no? Y vayan escogiendo. El problema es que yo no alcanzo a ver. Entonces, alguien que me colabore llevando la cuenta. Porque es decir, yo, o sea, si los veo a ustedes, no veo la pantalla. Voy a pedirle el favor a... Dame el favor a Natalia. Natalia, ¿me colaboras? Cuando yo mencione el tema, ¿cuántos alzan la mano? ¿Cuántos dicen que quieren el tema? Y así hacemos la votación. Entonces, ¿el coronavirus cuántos, Natalia? ¿Coronavirus? El computador no puede alzar la mano, Ay, profe. Natalia. Sí, eso yo también Lo iba a haga. preguntar. Tú lo hagas, tú lo hagas, tú lo hagas. Ay, Natalia. Qué pena, ¿Le puedo Natalia. dar me gusta? ¿Un aplauso? Sí, Más un bien. aplauso. Ah, Hágase listo. sentir cuando diga el tema. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Usted dice el tema y qué? Digo el tema, usted levanta, hace un signo o un Saca la emoticón. mano a dar aplauso. Ella me ¿Y lleva qué? la cuenta. Entonces, el feminismo, ¿listo ya? Feminismo. Por eso levanta la mano y qué habla de eso. No, no, no. Escogemos el tema y ahorita todos vamos a construir un texto argumentativo sobre ese tema, teniendo en cuenta la superestructura, la microestructura y la macroestructura. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. No, no, no es para que hablen del tema, o sea, vamos a hablar del tema todos, ¿sí? ¿Quién escogió el coronavirus? ¿Ah? Ninguno hizo Yo. nada porque creo que lo había entendido. Laura Rey que lo puso. Y Sergio. Yo, coronavirus, yo. Yo también. Listo. Por dos. Ahí pongan el coronavirus y ya hasta que pongan todos esos. Listo, el feminismo. Pasemos al feminismo. 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 Solo es lava. Es lava y Tania. Es la Tania, Gracias. listo. Tania, No, está bonita Tania. mi amor. Ay, Tania terrorismo. apoyándolo. ¿Hay el terrorismo? Bueno, No, listo. ni siquiera el que lo puso. Listo, no importa. El narcotráfico. Yo lo puse, pero yo escogí coronavirus. Narcotráfico, Catalina. Veo a Valentina. Veo a Rojas. Veo a Cepeda. Dalia, Roy.
Camila, Philip, levante la Valentina, mano. Juan. Y ya. ¿Listo? Vamos, claro. Entonces Listo. ganaría el narcotráfico. ¿Cuál ganó, Natalia? Narcotráfico al ser el más malos. Listo, ganó el narcotráfico. Entonces, cuando uno escoge el tema del que quiere hablar, uno le da un enfoque, ¿sí? Es decir, teniendo claro el tema, siempre uno le da un enfoque. Algo así. Pues más chica, yo la tenía y me la comí. Bueno, yo tenía una manzana y les iba a explicar con la manzana cuando uno tiene un enfoque. Se nota que me la comí. No, mentiras. Uno tiene un tema, es como una manzana, tiene todo el tema. Teniendo todo el tema, uno tiene que delimitar el tema, que a veces esos son los que sufrimos. Lo digo tanto los estudiantes, no, lo digo todos como estudiantes. Delimitar un tema es que yo tengo que hablar de ese tema, pero de una parte del tema, porque hablar del narcotráfico es súper vasto, o sea, súper grande. Puedo hablar de la cuestión histórica, puedo hablar de la influencia del narcotráfico, puedo hablar de los diferentes estupefacientes, puedo hablar del narcotráfico a nivel mundial, porque nosotros hablamos de narcotráfico y siempre nos metemos coca, tal, pero el narcotráfico es uno de los negocios más viejos de la historia. Empezó con ron, ¿sí? O sea, hay mucho tema. Entonces uno siempre tiene que coger la manzana, partirla en pedazos y escoger un pedazo de esa manzana, de ese es el que voy a hablar y por ese enfoque es el que me voy a ir, ¿sí? Eso es delimitar. Ay, profe, pero es que yo voy a hablar de, no sé, ustedes siempre cuando están escogiendo un tema, de tal cosa, delimítelo. No, ya está, por eso, este tema, no. De todo eso que usted va a hablar, ¿qué parte va a escoger? Entonces, vuelvo al punto. ¿De qué lo vamos a delimitar? Delimitémoslo entonces. Del local de Colombia, en Colombia. Listo. Sí, en Colombia. Hablamos del cartel de Cali y de Medellín. Los carteles Cali y Medellín. Puedo hacer una opinión muy personal. Pues ya ustedes me dirán si les gusta, si no lo cambiamos, no hay problema. La idea es que lo hagamos entre todos. Chicos, ¿qué les parece si hablamos de la influencia del narcotráfico en la mentalidad colombiana, en la mentalidad facilista? Sí. ¿Cómo el narcotráfico nos convirtió en estas personas? En Colombia, lo digo no solo aquí, sino en Colombia en general, aquí el man bueno es el vivo, el avispado. Usted es dormido, papá, usted es un bobo. O sea, ¿sí? Y todo eso es como producto de eso. Aquí el malandro, en última, resulta siendo el bueno. Porque nos han vendido esa cosmovisión. O sea, yo hago una vuelta y me consigo la plata. Sí, esa cosmovisión. Entonces sería algo como el impacto social de los carteles del narcotráfico en Colombia. ¿Qué les parece? ¿O ustedes quieren hablarlo desde otro enfoque? Pues es que básicamente por ley no está aprobado, ¿sí? Perdón, me perdí ahí. ¿Cómo, Valentina? Pues que el narcotráfico es algo que por ley en sí no está aprobado, ¿sí? O sea, como contrabandear algo. Así Sí. que... Pero mira, Valentina, perdón, lo digo Valentina y lo digo en general. Yo el punto que estoy atacando no es tanto la droga como buena o como mala, sino la mentalidad facilista o la mentalidad tal vez asocial, de destrucción social, que genera la mentalidad narcotraficante. Por Es decir, ejemplo, usted hace una vuelta y tiene plata. Yo necesito, perdón, voy a ser un poco grosero con las mujeres. Yo necesito son unas viejas, yo necesito es tener armas, yo necesito, sí, el arma da poder. Básicamente lo que está queriendo decir es que lo vamos a ver como desde el punto de que es conseguir plata fácil. Yo, en o parte sea, de eso muy bien. como muchas personas lo ven para ganar el dinero fácil. Exacto. Yo lo veo más como desde el impacto social. Les comparto una anécdota acá chiquitica de mi loca juventud. Cuando yo trabajaba en Medellín, yo trabajé en una comuna en la que los muchachos tenían tan arraigada esta mentalidad que uno de los sueños de los niños pequeños era ser sicario. Y usted le preguntaba y le decía, yo quiero ser sicario. ¿No? Entonces para mí era como,
Oiga, ¿cómo así? Sí, claro, yo soy sicario. No es que a ese lo respetan. No es que a ese no le dicen nada. Es que ese tiene todas las viejas que quiere. Entonces, para mí era muy curioso ver como ese impacto social. No había droga, o sea, harta droga de por medio, pero sí había una mentalidad de un niño, porque era un niño, era como de, ¿qué? De 8 o 9 años. Yo le daba catequesis y me sale con esa, y yo, ya pues, no me imaginaba un policía, no sé, un bombero, hasta un astronauta, pero que quisiera ser sicario por convicción. Y él tenía su argumento, y él decía, no, es que eso andar en moto es muy bacano. Yo, ya pues. Entonces, es eso que lo que, pues, el enfoque que le quisiera dar. Ustedes me dirán, o le damos otro enfoque. No, ahí vamos bien. No, sí, sí está Pues chévere. es que es de Sí. narcotráfico en general o de una época, porque si hablamos de una época donde hubo como el pico más elevado de eso y donde hubo las consecuencias más graves, pues no sé, pero si es en general, pues entonces sí. Listo. Partiendo de eso, enfoquémonos en un género literario. Digamos que vamos a hacer un ensayo. ¿Sí? Pues el ensayo es una construcción literaria en la, pues no vamos a hacer todo un ensayo, ¿no? Porque un ensayo es de mucho más tiempo. Vamos a hacer la construcción literaria de plantear el impacto del narcotráfico en la sociedad colombiana desde los carteles. ¿Sí? Entonces sería algo, vamos a darle el título así. Perdón, voy a minimizar. ¿Profe, en ensayo qué crítico? En teoría, Laura, todo ensayo es crítico, pero pues sí, digamos, pues, volviendo a reafirmarlo, sí. Entonces sería el impacto social de los distintos Ave María, carteles de narcotráfico, si está bien dicho, diferentes carteles de narcotráfico en la sociedad colombiana. No, entonces, el impacto social de los distintos carteles de narcotráfico en las nuevas generaciones, generaciones colombianas. Listo, chicos. Entonces, ese es el tema del que vamos a hablar, ¿vale? ¿Cuál es la idea? Entonces, teniendo claro, pues, como el concepto que digámoslo así, como el bagaje que les presenté a ustedes, vamos a hacer la macroestructura. ¿Cómo se plantea una macroestructura, no una superestructura? Uno plantea los temas específicos, o digámoslo así, el cuerpo, el esqueleto de lo que va a hablar. ¿Qué es lo primero que ustedes hablarían cuando quieren abordar ese tema? Los niños, la Como el mentalidad de los pensamiento, niños, sí. empezando desde los niños, como usted dijo. Listo. Entonces, Las causas. podríamos plantear un tema como la sociedad actual o la sociedad infantil, algo así. La infancia o algo así, ¿no? Eso, la infancia, listo. Listo. Cuando uno hace una construcción literaria siempre da como un contexto. Entonces, ¿qué sería como lo primero? Pues como la historia. Bien, muy bien. Sí. Como contar un poco del tema, sí. ¿Cómo lo llamarían ustedes? Para no dejarlo como historia, porque historia es que a veces Contextualizar. ¿Perdón? Contextualizar. Vale, el contextualizar aporta. Lo que voy es Como que una- siempre nos quedamos con la historia, que voy a contar otra vez la historia. No. ¿Cómo ibas a decir, Natalia? Perdón. No, pues ya. Pues no solo historia, sino también se puede hablar de futuro. Listo. Futuro está bien, pero empecemos por el contexto. Entonces, Digamos que se podría hablar Causas. como de la influencia que lleva a que esas personas piensen de esa manera. perfecto. ¿Qué les parece algo así como la influencia? No, entonces, podríamos plantear en un primer momento, desde el esqueleto, algo como
Contexto narcotraficante. No, el contexto del narcotráfico que genera influencia en la sociedad actual. Listo. Entonces tenemos un primer tema, tenemos el segundo que decía Techo, algo así como la infancia actual. ¿Cuál sería como un tercer tema? O un tercer como el, ¿sí? Le pregunto a Laura Rey en la medida de que ella habló del ensayo crítico. Laura, ¿a qué apuntaría tu ensayo? ¿A qué intención quieren llevarlo ustedes? ¿A qué conclusión les gustaría que llegara? ¿A qué conclusión? Sí, como a qué punto, a demostrar que no hay influencia, que hay influencia. La verdad, no, la verdad, Pues esto sí, ya no. demostrar que sí hay influencia. Y de pronto también cómo se ha involucrado, cómo, o sea, se conoce la historia y se conoce todo eso, pero, o sea, todavía está como la incredulidad de, sí, o sea, de pensar que, que eso puede traer cosas buenas o digamos lo del dinero y todo eso. O sea, que tampoco es tan sencillo como parece. Entonces, como también cómo se ve o cómo lo enseñan o cómo se transmite ante la sociedad eso. Podríamos hacer algo así como la mentalidad. Eh, O también podría, o otro punto que también se podría como incluir sería no solo hablar, digamos, bueno, del contexto de los niños y todo eso, sino también el futuro del narcotráfico, o sea, digamos, generando esas mentalidades, cómo también influye, y, digamos, al narcotráfico en sí como tal, al negocio. Las consecuencias, ¿no? ¿En qué sentido, Roy? Pues de futuro, no sé, yo creo que las consecuencias que puede traer eso, tanto a la mentalidad de los niños como a la sociedad en sí. Algo así como futuro del narcotráfico, consecuencias sociales. Listo, chicos. Bueno, o sea, lo que les digo, la idea no es escribir un ensayo literal total de todo este tema, pero sí es el hecho de ponernos en la tarea de ir pensando las partes, ¿sí? De ir pensando cómo uno estructura la mentalidad, el texto antes de escribirlo, ¿sí? Por eso quise que el tema lo escogieran ustedes con esa intención. Dejémoslo hasta ahí en cuanto a la superestructura. ¿Sí? Cuando yo les hice la presentación, la superestructura, hablábamos de un inicio, ¿cómo es? Sí, introducción, desarrollo y conclusiones. Aquí en esta parte, es decir, lo que hablábamos, es como es un esqueleto, eso está implícito en el texto. Porque nosotros presentamos un contexto como una introducción. Bueno, vamos a hablar del narcotráfico y la influencia en la sociedad actual. Esa es nuestra introducción. Vamos a presentar la sociedad actual como un desarrollo, la infancia actual. Vamos a presentar la mentalidad de bondad que se encubre detrás de una mentalidad destructora. Mentalidad de bondad. Que se encubre detrás de una mentalidad destructora a manera de ya empezar a redactar conclusiones y terminamos con el futuro del narcotráfico, las consecuencias sociales. Entonces, a lo que los invito con este ejercicio es a que siempre ustedes escriban un texto, estructúrenlo antes de empezar a hacerlo, para que no empiecen a tener vacíos. Ya teniendo nuestro esqueleto, hagamos una... Ay, creo que se acabó el tiempo. Una macroestructura en la que planteemos cómo las ideas generales o cómo las ideas le pueden empezar a dar relleno a nuestro contenido. Entonces, partamos de la introducción. Ay, perdón.
y vamos a hacer una lluvia de ideas. Entonces, el contexto del narcotráfico genera, listo. ¿Cuál sería como, dentro de ese tema, ese gran tema, un subtema o el tema más general del que vayamos a hablar? Lo que ustedes decían, hagamos un recuento, algo así como un recuento histórico de los carteles de Medellín y Cali. ¿Sí? ¿Qué otro subtema puede ir dentro de ese primero, chicos? Pues como el terrorismo que se causó por medio Listo. de ellos, como de la guerra que tuvieron. Listo. Sobre la política, ¿no, profe? La política. Listo. Bien, voy a coger el Ah, sí, de... lo que pasó. Listo, ¿Qué entonces, pasa? empecemos con los de los atentados. Sí, lo que pasó con el ministro Lara y todo eso. Bueno, pues sí, en general. Por eso, la política, ¿sí? Por eso, los diferentes... Sí, no está bien. Pero son muy diferentes los Sí. diferentes atentados y... perdónenme, los diferentes atentados... terroristas y... Listo, chicos. ¿Algún otro tema? ¿No? Ahora, cuando nosotros estamos elaborando un texto, no tenemos, por ejemplo, yo aquí le estoy dando una numeración. Les estoy dando una numeración en pro de darles una organización, pero no necesariamente tienen que tener una numeración. Yo los puedo incluir dentro de la redacción a simple construcción de párrafo, pero sí se van dando cuenta ustedes que ese esqueleto que yo planteé, ya le voy dando, como dijo un compañero, esa carnita que necesita. Ahora, chicos, ¿cuál otro, el segundo tema, la infancia actual? ¿Qué podemos hablar de la infancia actual, chicos? Pues de cómo los niños se prestan para, no sé, para vender esto por plata, por necesidad, o porque los obligan, no sé. ¿Cómo se influencian hacia ello? Viendo que los demás también lo hacen. Los niños como las víctimas de las circunstancias. Se podría poner como el que, o sea, como ellos, no tal como los influencian, sino como ellos mismos quieren hacerlo. O sea, sí, no sé si me voy a Sí, entender. señora, sí, Catalina, ya entendí la idea, ya la escribo. Aspectos sociales que influyen. Algo así, Catalina. Son estereotipos sociales que se marcan como proyecto de vida para los niños, es decir, se presentan como esa mentalidad. Chicos, la idea está, vamos bien, vamos a intentar, ya en estos minuticos que nos quedan, crear la microestructura. Ya esto hace parte de esa macroestructura, esas ideas generales que tenemos de cada uno de los temas, ¿sí? Vamos a hacer una microestructura, empezar a hablar del tema. Entonces, el primer tema es el contexto del narcotráfico que genera influencia en la infancia actual.
Vamos a tomar la infancia actual y vamos a hablar de los niños como víctimas de las circunstancias sociales. ¿Cómo lo empezarían a redactar a ustedes, perdón? ¿Qué ideas ustedes van para empezar a proponer como para que empiece a tomar forma? Hablando primero de, o sea, de lo que ha pasado con los jóvenes durante durante los tiempos más cercanos. O sea, por ejemplo, empieza con la historia que desde hace, 10 años los jóvenes se van influenciando por esto y esto. Pero pila, Sergio, porque si usted está haciendo su macroestructura, perdón, si usted tiene clara su macroestructura, eso ya lo habló. Eso le digo a usted, vamos a tomar este tema. Los niños como víctimas de las circunstancias sociales. Entonces, eso que usted me acaba de decir, usted ya lo tuvo que haber hablado en el capítulo, digámoslo entre comillas, en el capítulo anterior, ¿sí? Porque usted hizo un recuento histórico, porque usted habló sobre los diferentes atentados y la creación de una situación de terror, las actuaciones políticas, ¿sí? Ya aquí vamos a hablar de los niños. Entonces, la infancia actual se ve inmiscuida, entonces, sí, vamos dándole como esa forma ya a esta parte de, bueno, hablemos de los niños, no tanto del narcotráfico, sino de los niños en este caso. Profe, ¿no se podrían poner como unas estadísticas que hablen, digamos, o sea, deben haber estadísticas como de la cantidad de niños que en este momento están como influenciados por eso, que también hacen parte de ese negocio, ¿no? Listo, sí, es muy cierto, pero el problema con las estadísticas es que a veces tienden a ser relativas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo sabemos? Un ejemplo, los colombianos van a votar por tal persona. Yo siempre he aconsejado personalmente que nunca nos referenciamos desde estadísticas para evitar el problema de credibilidad. La estadística es viable cuando yo hablo de pequeñas comunidades. Un ejemplo, yo puedo decir, en el colegio cooperativo sucede esto, porque estoy hablando de una comunidad pequeña. Pero hablar de estadísticas a nivel general Colombia se vuelve complicado. Ya si tú me puntualizas un ejemplo, pues hablemos de estadísticas de Funza, entonces el narcotráfico en Funza. Entonces ya, bueno, hablemos del barrio tal. ¿Mm? Porque a veces el problema de la estadística se vuelven apreciaciones tan subjetivas que el problema es que el texto cae como en un relativismo. Ese es un consejo, ¿no? Pero igual sí se pueden incluir cuando usted tenga unos datos concretos. Chicos, no porque quiera dejar, ya se va a acabar la clase, lastimosamente. Vamos a dejar hasta ahí. Lo que yo quise con el trabajo del día de hoy era que nos hiciéramos esa idea de que esta es la forma en que se tienen que construir los textos argumentativos y los textos científicos. Cuando ustedes quieran dar razón sobre un tema, no necesariamente el narcotráfico, del tema que ustedes van a plantear, siempre plantéese ese esquema. Plantear un esqueleto, plantear unos temas, ¿sí? Elaborar una macroestructura en que concretando temas, ir aportando, empiecen a hacer su microestructura, que es escribir. ¿Listo? Me ha gustado explicar un poquito más de la microestructura, al menos con un tema, pero pues por el tiempo ya no nos va a alcanzar. Voy a intentar hacer el llamado a lista rápidamente. Y ya, Alonso lo veo, Barrera Eslava también lo veo, Barreto Uribe, Karen Natalia no la veo. Presente. Listo, ya la vi. Bautista Presente. Sandra Molina Valentina, ya la vi. Beltrán Cifuentes Paula Mariana, ¿está? La veo. No tiene internet, profe. Listo, no hay problema. Bolívar García ya la vi, Buitragos está, Camacho Mejía, María Camila está, Cepeda González, Michelle Natalia no la vi. Aquí Michelle Natalia, estoy. listo. Cubides Acosta, Gabriela no está. Aquí. Díaz Casallas, Cristian Steven. Díaz, no está, listo. Enríquez Harrison, Philip, está. Listo. Chicos, si se corta, que tengan buen día. García Velázquez, Luis Alejandro. Listo, profe, yo voy Acá. saliendo.